Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Hacedor de Milagros, un lugar donde encontrarás amor, comunión, pasión, adoración, palabra fresca y sobre todo, un profundo amor por Dios. Donde puedes soñar y ver tus sueños hechos realidad. Un lugar donde Dios es el hacedor de milagros. Voy a intentar que esta hora que tengo sea muy productiva en razón a la apertura de la palabra del Señor y que podamos de una manera u otra salir de aquí con un corazón renovado, que es lo que el Señor está trayendo en este tiempo a la iglesia. Vamos a hablar entonces el día de hoy acerca del corazón, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de la importancia de comprender cuál es el objetivo de Dios con nuestro corazón. Resulta que nosotros cuando comenzamos a conocer al Señor, muchas veces nuestro corazón está en el lugar equivocado. Y la intención de Dios es que podamos reorientar, encaminar lo que Dios quiere con el corazón. Entonces, voy a contarles un chiste. Voy a intentar hacer una aplicación al chiste, pero es que me gustó mucho, se lo voy a contar. Resulta que una vez en toda la casa en la casa de un pastor pues tenían varios animalitos y una vez entró un ladrón a robar, ¿sí? Un ladrón a robar. Y bueno, comenzó cuando el ladrón entró, comenzó a escuchar: Jesús te está mirando. Entonces el ladrón miraba para todas partes, estaba muy oscuro y se asustó. Y la ladrón seguía: Jesús te está mirando. Entonces el ladrón, muy asustado, fue y prendió la luz. Y resulta que había un loro ahí, ¿cierto? Entonces ese ladrón dice: ¿este loro por qué dice esas cosas? Loro, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Pedro. Entonces el ladrón dice: uy, qué nombre tan raro con un loro. Entonces el loro le dice: más raro que le coloquen otro arma a Jesús. Bueno, a veces estamos en el lugar equivocado. No entendió, tranquilo, que el Señor me lo va a revelar. Va pasando el tiempo. Entonces, a veces estamos en el lugar equivocado, ¿cierto? Y lo más tenaz de estar en el lugar equivocado es que nuestro corazón esté en el lugar equivocado. Yo quiero mostrarle el día de hoy a usted, por la palabra de Dios, que Dios está interesado en que su corazón esté en el lugar correcto, en el tiempo correcto, porque Dios tiene un tiempo para tu corazón, tiene un momento para tu corazón. Y muy ampliamente en la palabra de Dios usted va a encontrar la palabra corazón. Así que yo podría mostrarle a usted más o menos unas 800 veces las veces que aparece el corazón en la Biblia, pero no es la intención que usted lo encuentre en la Biblia, sino que usted pueda tener en esta mañana unas pistas para que su corazón se ajuste al tiempo de Dios. Pero lo primero que yo le quiero decir es que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos donde el corazón está siendo puesto a prueba. Los corazones de los hombres y las mujeres hoy en día, y eso lo expresó Timoteo, ¿cómo va a ser el corazón de los hombres y las mujeres en los últimos tiempos? Van a ser corazones que todo el tiempo van a ser probados, porque el corazón es engañoso. Así que la primera condición que usted debe entender en esta mañana es que usted y yo tenemos un corazón no fácil de comprender. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Quiero leer lo que dice la palabra de Dios. Perdón. Jeremías. Bueno, sí, dice. Miren lo que dice la Biblia, Jeremías 17, 9.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Está hablando el Señor. Está diciendo, ustedes los hijos de Judá, eso fue, quiero que entiendan el contexto. En este momento los hijos de Judá han sido llevados a un cautiverio ejercido por Babilonia. Este cautiverio, Jeremías lo venía anunciando. Jeremías venía diciendo, el corazón de ustedes está muy mal, por eso Dios los va a entregar a cautividad. Y la razón por la cual Dios iba a entregar al pueblo en cautividad es porque cuando pesó los corazones de los hijos de Judá, sus corazones eran como el tamo que arrebata el viento, dice la palabra de Dios. ¿Qué es el tamo? Es el bagazo, ¿cierto? Cuando cogen el trigo y lo limpian y queda todo eso ahí, todas esas cascaritas que no se lo comen ni los cerdos. Eso se lo lleva el viento, hermano, a lo último. Entonces, el corazón de los hijos de Judá estaba como el tamo, estaba seco, no tenía contenido. Y Jeremías trae esta palabra para decirles a ellos, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. O sea, no está diciendo que el corazón sea engañoso y que es una bobada. Está diciendo que hay muchas cosas engañosas, pero no hay nada más engañoso que un corazón. Y dice, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y nos da de una vez una solución para entender que el único que puede organizar, poner en onda, poner en el lugar correcto el corazón es Él, porque Él es el único que puede conocer el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es la condición del corazón? La condición del corazón es que el corazón está completamente vulnerable al engaño. ¿Me sigue? ¿Sí o no? ¿Amén? Es que pensaba que no me escuchaba. El corazón es vulnerable al engaño. Pero una cosa muy interesante es que en el corazón está casi toda la riqueza del hombre y de la mujer. Toda la riqueza, lo que Dios quiere de nosotros es el corazón. Y nos lo reitera en la palabra de Dios. Yo quiero que miremos, estoy haciendo una introducción muy rápida para comprender entonces por qué si este corazón es tan engañoso, Dios por qué está tan interesado en que le entreguemos el corazón. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Oye, va a leer desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si usted nota, y cuando usted mira el contexto en su Biblia, dice la palabra de Dios arriba, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo primero que yo quiero que entienda usted entonces es que Dios está completamente interesado en nuestro corazón. Su interés radica en que con el corazón el corazón es el lugar donde más se ama. Y quiero que descentralicemos un poco el corazón, porque uno piensa que el corazón queda aquí, ¿cierto? Uno piensa que el corazón es el físico, pero eso es una metáfora, ¿cierto? En realidad, bíblicamente, lo que nosotros podemos entender es que el corazón queda aquí, en las entrañas.
Porque uno ama es con eso, con las entrañas. Por eso cuando uno tiene dolor por algo que le sucede, le duele acá, siente el vacío acá. Y también cuando se enamora, siente un vacío acá. Por eso la palabra de Dios dice que nos amamos con amor entrañable. O sea, con las tripas, pues, para que me quede más claro. Entonces, ahí queda el corazón, ahí radica el corazón, porque ahí está el impulso, lo que mueve al hombre, lo que mueve a la humanidad, está en su corazón. Entonces Dios dice, yo casi no pido nada, yo quiero que ames al Señor tu Dios, o que me ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Son tres cositas que pide el Señor, pero estas tres cosas resumen la esencia de lo que somos como seres humanos. Luego, en Mateo capítulo 22, versículo 37, a Jesús lo vinieron a tentar unos hombres. Unos fariseos vinieron a hacerle una gran pregunta a Jesús, ¿cierto? Decía, entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y ahí llega el versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, resulta que el asunto de entregar el corazón a Dios no es un asunto meramente poético, también es un mandato. Y quiero que podamos entender en esta mañana que Dios tiene un profundo interés en afinar nuestro corazón para que se alinee con su propósito, con su tiempo, con su momento. Y para eso vamos a ver algunas características de una persona que ha entregado todo su corazón, ¿sí? Las características de una persona que ha entregado todo su corazón. ¿Amén? Así que vamos a seguir volteando en la Biblia. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 16 en adelante. Mira lo que dice la Biblia. ¿Ya están ahí? Hechos 13, 16. Entonces Pablo se levantó y hecha señal de silencio con la mano, dijo. Imaginen en este momento, ¿no? Están ahí reunidos en un territorio donde apenas la gente está conociendo a Dios, donde el primer lugar donde se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos, están en Antioquía. Y ahí están sentados un mundo de gente, dignatarios, sabios, gente que conoce mucho de la palabra de Dios, ¿cierto? Era un sábado, se sentaron, leyeron la Biblia y todos, entonces, después de leer la Biblia, lo que hacían antes, como funcionaba era que leían la Biblia y decían, bueno, algunos de ustedes tienen algo para decir, tienen una palabra de exhortación para decir. Entonces todos comenzaron un cuchicheo. Yo creo que fue mentira, no vino, Jesús no ha venido. Bueno, todos estaban hablando ahí cuchichando. Entonces Pablo se levantó y dijo, hey, con la mano puso una señal de silencio. En la música nosotros hacemos así para hacer silencio. Yo no sé si ahí fue que le hacen las señales, pero Pablo se levantó y dijo, espere. Israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Todo el mundo callado, casi este loco. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces comenzó a contarles la historia de lo que pasó al pueblo. Versículo 18. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia
territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, y quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Tremendo, ¿sí o no? Te das cuenta de la historia, pero me parece muy interesante que Pablo coloque un énfasis en la historia. ¿Cierto? Él habló, ¿por qué no habló de Abraham? ¿Por qué no habló de Isaac? ¿Por qué no habló de Jacob? ¿Por qué no habló de ellos? Pablo se detuvo para hablar de un hombre, de David. ¿Cierto? ¿Y qué dijo de David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, cuando uno va a mirar la historia de David, uno encuentra que David metió muchas veces la pata, muchas veces. Pero había algo en su corazón que se ajustaba, que se alineaba, que hacía que su corazón estuviera en el lugar correcto, en el tiempo correcto de Dios. ¿Ustedes quieren saber qué es lo que tenía David o no? ¿Sí o no? Vamos entonces a mirar algunas de las características que yo encuentro en la palabra de Dios que había en el corazón de David y que por esas características se llegó a decir de él: es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, quiero explicarle algo antes de que usted pueda entender esto. Hay dos tipos de características que Dios puede forjar en usted como hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cómo usted se da cuenta de las características? Hay unas características que son hacia los hombres y otras características que son hacia Dios. Cuando la palabra de Dios dice en Lucas que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, nos está diciendo que Jesús tenía características en su relación con Dios y características en su relación con los hombres. Por lo regular, a nosotros nos enseñan las características que hay que tener con los hombres. Si usted mira la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 16, se habla como muy rápido, ¿sí o no? Emocionada. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, usted va a encontrar las características que tenía David en relación con los hombres. Él delante de los hombres era reconocido así. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Estas características de David operaban ¿hacia dónde? Hacia afuera, ¿cierto? Era lo que podían ver de él. Podían ver que era hermoso, podían ver que Dios estaba con él, podían ver que era vigoroso, que era valiente, podían ver que era un buen músico. Estas características hacían de David una persona llena de gracia delante de los hombres. Yo le quiero decir algo en esta mañana. Hay mucha gente que tiene buena gracia delante de los hombres, pero muy poca gracia delante de Dios, porque no se han esforzado en entregar lo que Dios pide, y es el corazón. A ti no te determina la gracia que tengas con los hombres. Lo que te determina es la gracia que Dios pone en ti por su relación con Él. La gracia de los hombres se puede construir,
Dale Carnegie escribió un libro que lo hace leer a uno en el colegio, Cómo ganar amigos. Y Paulo Coelho, todos esos pensadores del nuevo movimiento de nueva era, todo ese pensamiento como basurero, eso le enseñan a uno como, ay, sea amable, díganle a las personas lo que usted, para tratar al otro, para tener gracia ante el otro, no necesita no leer su libro de Paulo Coelho, ya. Pero para tener gracia delante de Dios, usted y yo tenemos que ser molidos. Y entonces, producto de esa molienda, la gracia que Dios te da ante los hombres no huele a lo mismo que le da a usted Paulo Coelho y esos manas que yo no sé cuál terrizo, esos. Con todo respeto a los que hayan leído a Paulo Coelho, pero pues eso es muy malo, eso le dan manos. Le dan cosas de verdad, manos. Carlos Cautelo, todo eso es pura autoayuda, puro humanismo. Ese humanismo le puede funcionar a mucha gente en relación con los hombres, pero hoy yo quiero decirte cómo tener más gracia ante los hombres dependiendo de la primera relación. El gran mandamiento tiene que ver con mi relación con Dios. La revelación que usted va a entender hoy y lo que va a entender en la vida de David, independientemente de los errores que usted se encuentra luego en él, es que él tenía una relación profunda, real con el Padre, real con Dios, de manera que su gracia con Dios hacía que tuviera gracia y desgracia ante los hombres. Recuerden que David odiaba a Saúl. Tú no podrías decir, ay, tenía gracia ante Dios porque lo odiaba a Saúl. Porque la gracia que Dios te pone no es la misma gracia de Carlos Cautemo, ni de Walter Rizzo, ni de esos hombres. La gracia que Dios te pone es una gracia con propósito. Por eso te va a poner gente ahí para ser molida o para que te muera. Tan rico, ¿sí o no? Bueno. Entonces, ¿qué había en el corazón de David? Y quiero que intentemos mirar dos perspectivas frente al asunto de David, porque cada asunto que tenía claro el corazón de David también tiene un opositor. Lo que quiero darme a entender con esto es que uno en las cosas malvadas también puede entender cuáles son las cosas buenas. Para eso existe el mal, para que el bien brille. Para eso existe la oscuridad, para que la luz se manifieste. ¿Se dan cuenta? Es un antagonismo también. Así que hoy vamos a tratar de mirar cuáles son entonces los antagonistas que podrían estar en el corazón de cualquier persona que esté en el lugar equivocado. Que Jesús los está mirando. Es un perro bernardín. Primera característica que había en el corazón de David. Y quiero que la miremos en la palabra. Salmo 119, versículo 15. Miren lo que dice la palabra. Esto lo escribió David. Y dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Primera situación que hay en un corazón que se quiere amoldar a los principios de Dios: tiene una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Breve. La actitud frente a la palabra de Dios es correcta. ¿Qué pasa con la persona que ama la palabra de Dios, que medita en la palabra de Dios? Dice la misma palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que aun cuando venga el verano, lo dice Jeremías, no lo sentirá porque sus raíces estarán mojadas y siempre estará reverdecido. Entonces, la palabra de Dios nos está planteando que una primera condición de un corazón conforme al corazón de Dios es
la palabra de Dios. Una actitud correcta frente a la palabra. ¿Cuál sería el opositor? ¿Cuál sería el opositor? Pues una actitud incorrecta frente a la palabra. ¿Sí? Porque pues la correcta, lo contrario sería incorrecta. Entonces, la actitud correcta frente a la palabra se evidencia de varias maneras. Cuando usted y yo tenemos una actitud correcta frente a la palabra, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra. Porque yo no puedo tener ninguna actitud frente a lo que no leo. O sea, uno no puede hablar de lo que no conoce. ¿Cómo hace? Si no se hace mentiroso. Entonces, la actitud correcta frente a la palabra arranca o tiene su génesis en la posibilidad de leer la palabra. Segundo, apropiarse de la palabra. David se apropiaba tanto de la palabra que todo lo que le pasó en su vida era resultado de la apropiación que él tenía de la palabra. David leía tanto la palabra. Ustedes tienen que leer cuando David comienza a hablar de Moisés, cuando David comienza a hablar de toda la historia de Moisés. David hace unos cánticos preciosos de la historia de Moisés, y eso no da otra razón y no da otro sentido que David era una persona que amaba la palabra. David compuso música de su relación con Dios. ¿Sí? Entonces, la actitud correcta frente a la palabra sería leerla y aplicarla. La actitud incorrecta frente a la palabra sería ni leerla ni aplicarla. Ser oidores nada más de la palabra. Ojo con este riesgo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Engañoso es el corazón. ¿Qué quiere decir? Hay gente que puede escuchar la palabra, hay gente que puede mencionar los versículos de la palabra, pero estar engañado en su corazón, porque esa palabra no lo atraviesa. ¿Ah? ¿Y pilla cómo es el asunto? Entonces, para que usted y yo lleguemos a ser personas conforme al corazón de Dios, tenemos que amar la palabra, tener la actitud correcta frente a la palabra. Salmo 5, versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. Esta es la segunda característica espiritual que había en David, porque ya David tenía unas características en relación con los demás muy interesantes, pero eso no era suficiente para él. Salmo 5, versículo 3. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana, ¿qué es en este caso? Un tiempo. Breve y sencilla la segunda característica: orar. Si quieres ser conforme al corazón de Dios, orar. ¿Qué es orar? Le enseñamos a los niños. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, conversar con Dios. Una persona conforme al corazón de Dios habla con Dios. ¿Cuál sería el opositor de hablar con Dios? No hablar con Dios. Entonces, es muy fácil usted identificar si su corazón está en el lugar equivocado. Si tu corazón está ahí en riesgo. ¿Cuál sería la primera? Para darse cuenta si tu corazón está en el lugar equivocado. No leer la palabra. Segunda, no orar. Eso no es religiosidad. Porque entonces yo leo la Biblia y oro, ¿cierto? No es hacerlo por religiosidad, es hacerlo porque eso afina tus posibilidades de tener un corazón más alineado con el propósito de Dios. ¿Qué pasa cuando algo está? A ver, ¿alguien aquí sabe de mecánica automotriz? ¿Nadie? Ah, bueno, entonces, bueno, ahí más o menos sabe. ¿Qué pasa cuando un carro está desalineado?
Si uno suelta la dirección, ¿qué hace el carro? Se va por un lado. Entonces uno tiene que, ¿cierto? Entonces uno va a pagar el peaje, suelta la dirección y el carro por un lado. Entonces no puede ni pagar el peaje, no puede hacer nada. Cuando un carro está desalineado, pierde la dirección. Es así más o menos. Pierde la dirección. Entonces, cuando usted y yo estamos desalineados del propósito de Dios, cuando estamos desalineados del corazón de Dios, perdemos la dirección. Por ello terminamos haciendo cosas que a Dios no le gustan. Porque estamos desalineados de su propósito. Tercera característica. Una característica espiritual que me parece violenta, porque no es fácil, pero quiero que la miremos. Primera de Samuel 17, versículos 45 y 46. Está la Biblia ya está caliente, ¿saben ustedes? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Entonces, a mí me encanta este episodio, ¿sí? Para aclararles el episodio. Está el rey Saúl, un tipo gigante. Saúl medía 2 metros, un hombre grandísimo, fuerte, armado. Dice la palabra de Dios que estaban en una batalla, y salió un gigante con sus hermanos llamado Goliat y amedrentaba al pueblo. Llegaba y decía que el pueblo no valía nada, los maltrataba. Resulta que David fue a llevar la comida a los hermanos cuando vio que este gigante estaba como muy aletoso, pues. Entonces David fue y le dijo lo siguiente. Se enfrentó a David, medía como 1,60 m, y Goliat, según la estatura, tenía más o menos unos 3 metros. Y David le dijo entonces al filisteo, versículo 45: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mis manos. Yo te venceré, te cortaré la cabeza, y hoy mismo negaré tu cuerpo, los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. ¿Qué hay en el corazón de este muchacho? O sea, en términos lógicos, no hay una forma de que una persona de 1,60 m le gane una pelea a un gigante, ¿cierto? Que mide 3 metros y que además está acorazado, está cubierto por todas partes, tiene lanzas en las manos. Y no había razón para que además David, de no solamente desafiarlo, sino que también le dijo cómo iba a morir. A mí me da susto cuando le enseñamos esto a los niños, porque es un episodio muy violento. O sea, David dijo incluso que se le iban a comer hasta los pájaros. Usted lo va a comer, y le profetizó ahí todo lo que iba a pasar con él. Y te va a cortar la cabeza, ¿viste? Y yo imagino a David ahí, todo chiquitico. Pero yo tengo una noticia. No era David. Era lo que había en el corazón de David, lo que hablaba. Porque la abundancia del corazón, ese es el asunto. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué había en el corazón de David entonces? Confianza en Dios. Cuando usted no confía en Dios, usted no atreve a decir esto al diablo, no atreve a decir nada de esto al diablo. No atreve, porque no hay confianza en Dios. Porque un corazón que se alinea con el corazón de Dios es un corazón que tiene la posibilidad de hablar con confianza. Uno podría decir, qué chiquito tan amistoso, tan arriesgado, tan atrevido. ¿Cómo se le ocurre decirle eso a un gigante? Pero el verdadero corazón que había en David, de confianza en Dios, le permitía decir eso.
y otras cosas más. David acabó con los gigantes de la tierra. Los gigantes de la tierra existían, Él los mató a todos. Los mató por una simple y sencilla razón: porque controvertían el propósito de Dios. ¿Qué es un gigante? Un gigante es un argumento que se levanta tan en contra de Dios que se cree superior al mismo Dios. Por eso cuando uno derriba a los gigantes en su vida, lo que tiene que derribar son argumentos que creen que están por encima de Dios. Entonces cuando David llega al gigante y le dice: es que usted va a caer así, se lo van a comer hasta los pájaros, su confianza profunda en Dios trajo la victoria. Trajo algo que profundizó en la mente del filisteo, que lo hizo enojar mucho, pero que cumplió el propósito final, que es la victoria de Dios. ¿Cuál sería el opositor de la confianza absoluta en Dios? Desconfiar de Dios. No confiar en Dios. Y uno piensa que es un problema de unas cuantas personas. Pero hermanos, yo les tengo que decir, hoy en día, la confianza en Dios se ha perdido de una manera brutal. La gente ya no quiere confiar en Dios. Se le dificulta confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Y mira, hagamos una ilustración. ¿Cierto? Una ilustración. Cierren los ojos. ¿Cierto? Cierren los ojos. Cáigase. ¿Sí? Confiar en Dios es tener la confianza de que yo sé que Él me va a recibir. ¿Sí? Deme confiadito, ¿no? No me tirar. Mentiras, pero esa es la idea. Mira, mi hermano no es confiar. Pero confiar en Dios es eso. ¿Por qué Él se tiró? ¿Por qué Él tiró? Porque su confianza, su corazón estaba confiado en que no lo iba a dejar caer. Pero nosotros, Dios tiene unos brazos inmensos y nosotros a todos brazos paniqueados. Ay, no, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y andamos como en una desconfianza tan absoluta, hermanos, que sin mentirles, hay gente que juega el chance, que compra baloto, que es el año más grande que existe, que va del grupo, que consulta la carta, que pone su absoluta desconfianza en Dios, y a Dios esto le da un cólico. Sí, en serio, le da un cólico a esa gente que no puede confiar en Él, porque están desalineados de su corazón. David era tan confiado en Dios que dice: yo voy a hablar contigo por la mañana. Lo leímos ahorita en el Salmo 5, versículo 3. Voy a estar contigo por la mañana y voy a esperar. Confiar en Dios es durísimo. Es tan duro que es más fácil desconfiar. Pero si usted y yo queremos tener un corazón alineado con Dios, tenemos que aprender a caer en sus brazos. Así de sencillo. Si no, el corazón va a estar desalineado. Vamos a mirar otra capacidad. Miren que estas capacidades son espirituales. Estas no son cosas que usted puede hacer en sus fuerzas. Esas son cosas que se pulen mientras usted busca al Señor. Esto no se pule de otra manera. Si yo quisiera darle a usted hoy pistas de cómo agradar a los demás, yo le estaría diciendo otra cosa. Pero yo estoy seguro que el Señor quiere
que usted aprenda a alinear su corazón. Eso es lo primero. De ahí para adelante, Dios se encarga de hacer el resto de cosas. Así funciona. ¿Ven? Muy bien. Primera de Samuel 24. Pasen ahí dos paginitos los que estaban ahí en el 16 y 17. 24, versículo 6. Bueno, les cuento entonces. Ya sabemos que David tenía gracia entre los hombres, pero había hombres que lo odiaban. El principal que lo odiaba era Saúl, ¿cierto? Que era el rey en ese entonces. Y odiaba a David porque David tenía una relación con Dios que Saúl no pudo tener. Y es muy tenaz, ¿sí o no? Porque David cuidaba y protegía a Saúl y Saúl lo odiaba. Porque Saúl tenía gracia ante los hombres, pero ante Dios lo había perdido todo. Lo que pasó fue que paulatinamente, en perder la gracia de Dios delante de él, Saúl comenzó a perder gracia delante de los hombres. Perdió tanta gracia que luego de la batalla donde vencieron a los filisteos, cuando iba entrando Saúl, la gente decía: Saúl mató a sus 1000, Saúl mató a sus 1000, y Saúl todo feliz. Y cuando llegó David, y David a sus 10,000, David a sus 10,000, entonces, o sea, ¿cómo me dan el 10%? Saúl estaba berraco por eso. Pero Saúl no va al tiempo porque él lo era 12. Entonces, en realidad, el asunto era que Saúl estaba enojado con David. Y la condición del corazón de Saúl era de matar a David. Pero David tenía algo en su corazón que quiero que leamos acá. Si usted lee el título de este pasaje, el capítulo 24, dice que David perdona la vida a Saúl en Engadí. Versículo 4. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Jehová te anunció: yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, el corazón. ¿Qué se turbó? ¿Qué se turbó? El corazón. Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Entonces, Saúl buscaba a David para matarlo. Entonces, en este momento, David lo que hacía era esconderse en cuevas. Escondía en cuevas y ahí mantenía con su gente, escondido en cuevas para que Saúl no llegara. Resulta que venía el ejército con Saúl. Es que la vida se estrena, es tremendo. Resulta que, habiendo tantas cuevas, Saúl se metió dice la palabra de Dios en un lenguaje muy bonito, ¿cierto?, a cubrir sus pies, ¿cierto? O sea, a hacer sus necesidades fisiológicas. O sea, ustedes ya saben a qué. Entonces, se metió, y preciso se metió a hacer la necesidad fisiológica en la cueva donde estaba David con todos los hombres armados. Entonces todos le dijeron: no, pues David, o sea, ¿qué más quieres? La señal la tienes ahí. Tienes una señal, ¡mátalo! Y David dijo: sí. Pero ¿sabes qué va a hacer? Lo va a cortar el borde del manto. Cuando el cuchillo cortó el borde del manto, salió Saúl, le mejor el olorcito, todo. Y resulta que cuando Saúl sale de ahí, David, ¿qué le pasa en su corazón? ¡Ah! ¿Cómo fui capaz yo de cortarle el borde del manto al ungido de Jehová? ¿Qué hay en el corazón de David? ¿Qué hay en el corazón de David para no matar y aún arrepentirse de solo tocarle los vestidos al rey? Lealtad.
Y le dijeron, y lo que le dijeron fue el nombre del Señor. Jehová te ha entregado. Pero David no tenía un corazón para agradar a los hombres. ¿El que escuchaba? Fue conmovido. Y fíjese que David luego, usted va a leer, esa historia es bellísima. David se va y le dice: rey, perdóneme. Mire, yo le corté esto. Perdóneme. Brutal, ¿no? O sea, una cosa. Y el rey lo perdona. Y eso no pasa, sino pasa 2 veces. 2 veces le perdona la vida. David nunca tentó contra la vida de Saúl, porque su corazón había lealtad. Y eso, mis queridos, eso Dios lo ama. Dios se derrite por un corazón de una persona que es leal, que no quiere atentar contra nadie, que es incapaz de dañar a otro. ¿Qué era lo contrario a la lealtad? ¿Cuál sería el opositor de este principio? La deslealtad. Rajar del otro, hablar mal del otro, ser capaz de pasar por encima del otro. Eso da cuenta de que no hay un corazón alineado con los principios de Dios. Cuando uno comienza a mirar eso en David, uno dice: ¿qué viene el corazón de este tipo? Con razón Dios dijo: este es conforme a mi corazón. Cree en la palabra, habla conmigo, es leal. ¿Qué más? Confía en mí ciegamente. Si usted nota, esos principios espirituales no están y no son inalcanzables para nosotros. Nosotros podemos vivir bajo esos principios. Solo tenemos que tomar la decisión. Última característica. También es hermosa esa característica. Segunda de Samuel capítulo 7. Yo con esto. Ya Saúl murió. Ya David fue posicionado en el trono. Ya David es el rey. David comienza a organizar la casa. Entonces le dice: esto te da contento, pero usted no lo puede hacer porque se ha derramado mucha sangre. Entonces David dice: listo, Dios, hagamos un pacto. ¿Sí? Hagamos un pacto. Y comenzó a hablar con Dios en el marco de una oración bellísima que tiene que ver con todo lo que David está dispuesto a hacer por Dios. Pero mire esta parte de esta oración. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 18. Entonces entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y quién más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. David se asombraba, se maravillaba de lo que Dios hacía. Y eso se llama humildad. ¿Qué era lo contrario a humildad? Timidez, orgullo, ¿sí o no? Si el corazón de David fuera altivo, su oración sería: dame lo que me merezco, mírame todo lo que le planteé a Saúl, no me dejes solo. Pero la oración de David no era esa, era: ¿qué soy yo, Señor? ¿Cómo me trajiste hasta aquí? ¿Por qué has hecho eso conmigo? Yo no soy digno de esto. ¿Por qué has hecho tan grandes cosas en mí? Y límpiame, Señor, porque yo tengo que reconocer que todo lo que me has dado no lo merezco.
pero me lo has dado porque me amas. Y yo digo, este por este lo quiero dar. Porque no está buscando lo suyo. Él quiere es rendir su corazón. Si usted mira, esta es una oración en la que David termina diciendo, Señor, pues yo quiero edificarte una casa. Y su ruego al Señor, Señor, si quieres, bendice a mi familia. La humildad tan profunda que había en el corazón de David no le permitió nunca exaltarse y creerse más que Dios. Incluso, una vez su hijo Absalón comenzó a levantarse de una manera tan poderosa. David era muy poderoso. El ejército de David, si usted conociera el ejército de David, es lo más parecido al ejército de Dios, dice la Biblia. Y tenía profetas, tenía gente que entendía los tiempos, tenía gente guerrera, tenía gente que se hacía matar. De cada tribu venía gente y cada uno era especialista. Uno era especialista en escudos, otro era especialista en espada, otro era especialista en flecha, otro era especialista en orar. ¿No tenía ejército? Tuvo ese ejército seguía David. Y cuando Absalón se quiso levantar contra David, ¿sabe qué dijo David? Muchachos, escondámonos porque yo no quiero que el furor de Absalón se levante contra nosotros. O sea, un hombre que mató gigantes, un hombre que dirige ejércitos, dijo, hagámonos a un lado. Y se hicieron a un lado y esperaron que todo pasara, hasta la caída de Absalón. Porque en su corazón no había enaltecimiento, solo había humildad. Dios le dijo, David, vos no vas a poder construir el templo, porque tus manos están llenas de sangre. Digo, listo, Señor, entonces que usted quiera. ¿A quién quiere que le ponga? ¿Qué hago? Ve, te lo va a hacer tu hijo Salomón. Y en 2 de Crónicas, capítulo 28, dice Salomón, yo te bendigo y te entrego todo para que le hagas el templo al Señor.